Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Con este Banisher. Nos tocaba explorar. Let's see. Yo soy recibí las cosas que me debías. Son buenas. Pensé que eras un mentiroso. Parece que no lo eres. El esclavo de Rebeca, Ferdinando, no estaba satisfecho con la fortuna de su ama muerta. Pobre de Pennington ahora es un hombre libre. Un comerciante en ciernes. Esta mierda se da a nuestro fin. Fíjate. Hasta la próxima vez que barajemos cartas en el barracón con los hombres. Te desplumaré una vez más. Ferdinando was a slave. She was his owner. She kept that quiet, as if it were of no consequence. We know where to go. The barrack room. Halfpenny, 1, 2 pence, 3 and 6, 3 florins, half a crown. Pretty. The work, I mean. We know where to go. The barrack room. That quill. Bet that's what we're looking for. Con la muerte del soldado Forrabury, de acuerdo con los deseos de Forrabury, y para premiar sus hazañas militares durante la batalla de Bloody Brook, Teddy, la sombra, designado como propietario de las últimas propiedades de Forrabury, incluyendo su rifle, que la sombra lleve con esta magnífica arma. A vivid memory from the dead is somewhere near. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. He claimed not to love her. Why lie? Maybe he didn't lie. Maybe he pretended to love her. Let's see what he has to say about it. Algunos de mis camaradas están enfermos. No puedo hacer nada por ellos, aprensivo como soy. Me hacía pasado la noche al lado de la enfermera, llevando vómito en cubos. Es un buen hombre, aunque habla poco. Tengo frío, tengo hambre y estoy cansado. Y todavía hay que luchar. Las sombras empiezan a cantar, el cielo está cayendo, los días se convierten en noches. Los espectros están a mi puerta, los oigo arañar las puertas, puedo correr, pero no sé. Pero sé que nunca escaparé. Las sombras son mis amigas, los oigo gritar mi nombre.
Otra super biblia de esas. Que hay tropecientos millones. Banisher? Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different, and I'd do the same again. When you faked your feelings for Mistress Argrave, you gained much more than freedom. Rebecca made you rich. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? I'm a banisher, Mr. Miller, not a rat catcher. Ghosts are human. They're emotional, full of hopes and fears about the past and the future too. To find out what ties the ghost to the living and end the haunting, I must know the story. You want me to finish the job? Then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch and let's get it over with. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! You're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. True love requires you to let go. The time to give this love story an ending. Muy bonito. Es que cargarme a este porque le ha engañado, tío, me parece demasiado heavy.
Tampoco me voy a pasar, ¿no? La pobre mujer está... Es que desterrarla por esto... A este no voy a matar, lo tengo claro. Rebecca Hardgrave, your love for Fadi Miller is sincere but unwanted. You're hurting him. Let him go. Is it wrong to wish to spend your life with the man you love? You did spend your life with him. Now your life is over. He was mine. I wanted to keep him. Was I wrong? You don't own him. You can't own him. Let go. Find peace. Peace? She gets peace? After all she did? I get peace, but you get your freedom. I was wrong. I'm sorry, Fadi. For everything. You may go. She deserves no peace. She put me through hell. You don't care, Banisher. Just one more mad master in a madder world. Si yo se lo mato. Siguiente. Me falta la esencia esta, no sé dónde está. You've saved our sorry asses, sir. Of that, there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You all right, soldier? You look drop dead weary. The dead don't sleep, do they? Me being asleep won't stop 'em coming. Can no one take your shift? We're short-handed as it is. Besides, I can rest and keep watch at the same time. Old soldier trick. All bullshit aside, what's going on? What do you care? I have my problems and you have yours, so let me handle myself. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. You heard the man. He wants no help. I see no reason to force it on him. For now, at least. You had any good scuttle lately? I'd spill it if I have it, but be quick. I'm busy. We've known an officer or three, you and me. So, tell me about the captain. In nigh on 20 years' service, I've not met a commander more efficient, nor one so relentless.
Ever a pain in the ass, aye. A good one. But that was then and this is now. He's not the man he was. Still a pain in the arse, mind. What think you now of Helen Priest? Ah, she's like her husband. Only yet better. Command is in her blood. She reminds me of my old mum. The Queen of Topsfield Common, we used to call her. Born to give orders, she was. And you dare not disobey. Did you know Sebastian Priest? I surely did. Good man, hell of a soldier. Had kingly ideals, but did not strut like a crow in the gutter. Hero is an ill-used tag, oft misassigned. But Lieutenant Priest was a hero, and a proper one at that. How are folk doing? Fighting fit? They're farmers, most of them. Shopkeepers, house servants, hunters. We've one old soldier, but he's sick. Them who stand dead on their feet. Fighting fit, my arse. But we hold against the hordes of the dead. And now, leastways, the fight's not fair. That's it. Life's unfair. Armour up. Right, I used to think that too. Mind you, I'm not sure there's enough armor left. As you were, soldier. No quiere ayuda. Pues nada, vamos a por la mina. I'd like to help him. Old soldier and all. All right. Let's start with his billet. Right. Andrew's things. Where are yous? Era la valentía de Andrew White. Guerra del rey Philip. Reward. Given to a brave soldier. I believe we found Andrew's things. Líquido Cotton. Sé que ha pasado mucho tiempo y sé que me pediste que no te escribiera más, pero me rompiste el corazón el día en que me pediste que dejara de contactar contigo. Lo intentaré una última vez. Siento mucho lo de tu salud y espero que te recuperes pronto. Errol y yo teníamos una niña. Sé que nunca aceptaste mi amor por él, pero estamos felizmente casados. Llamamos a nuestra niña Mary como nuestra querida abuela. Vivimos en una hermosa casita. Tenemos una vaca y 7 gallinas, y Errol ha encontrado trabajo como herrero. No es una vida fácil, pero tenemos comida en la mesa y un fuego en el hogar. Me siento feliz y querida, y me gustaría que tú sintieras lo mismo. Intentaré enviarte algo de dinero hasta que tengas noticias tuyas. Amor mío, te envío esta carta para que no te preocupes por nuestra situación. Mis padres nos recibieron con los brazos abiertos. Mi madre estaba tan contenta de ver a sus nietos que preparó un verdadero festín. Mi padre funfuñó un poco, como siempre. No ve la hora de volver a la cama. Pero aún así está muy contento de tener algo de ayuda en el campo. Nunca lo admitirá, pero está orgulloso de nuestros dos fuertes hijos. Además, Isaac y Abraham están muy contentos de volver a Providence. Dicen que allí las son más o menos duras y que no puede más que darles la razón. No veo la hora de volver a tu lado. Cariño, tengo miedo de lo que pueda pasarte. Creo que ya es hora de que nos vayamos definitivamente de New Eden. Esa ciudad está maldita, siempre te lo he dicho. Espero que estés bien y que tus pesadillas no te atormenten demasiado. No olvides lo que te dio la enfermera. A pesar de la distancia, sigo cantando cada noche, esperando que mis canciones te lleguen y te tranquilicen como siempre. Te quiero con todo mi corazón. ¿Qué placer? Teniendo en cuenta tu reciente desempeño en el campo de batalla, por consejo de tu teniente, se te asciende a un puesto de acuerdo a tus habilidades. A partir de ahora serás sargento de reclutamiento, responsable de asegurar el abastecimiento de nuestras fuerzas con hombres bien entrenados, idealmente para acampar en Haverhill. This is our best lead yet. I wonder if there's an infirmary. After that, we might look for his train band record.
How often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? We shall argue until you hear me. I hear you. Pretty empty armory. A narrow Looks like someone's been living in here. One of these days, I shall poison you soon. Señora, que no me conoce ni yo a usted. Mi comandante me ha dicho que está prometida con el joven Tal Williams de la milicia de New York. Un buen hombre valiente que ha muerto tristemente en una incursión en las tierras salvajes en busca de munición. El joven Gunn y sus camaradas fueron atacados por enemigos terribles. Lamentablemente me duele decirle que cayeron. Recordemos al joven Talbot como un hombre siempre dispuesto a ofrecerse voluntario, que nunca se quejaba, a pesar de las dificultades que se interponían por su servicio. No hay un alma en la milicia que no le considere un amigo. Tenemos que subir, pero no sé cómo. Now, Mr. Peabody, I shall drain the first pool. Ready? Same sodding question every sodding time. No, I'm not damn well ready. Excellent. Then we'll begin. Be careful, goddarn it! Careful! Ah! I know. I know. Shh. Nota sobre el paciente Andrew White, septiembre del 94. Las pesadillas del paciente han aumentado en la intensidad. Está muy ansioso y se saltan las comidas. La marcha de los niños de nivel y por tanto de la familia del soldado White le ha provocado un terrible insomnio. El paciente recupera gradualmente el sueño. La mezcla de ciertas hierbas parece ayudar un poco a conciliar el sueño. Menos pesadillas, sin embargo, el paciente está más ansioso. No quiere hablar del hombre que ve en sus sueños. Marzo, el soldado White pasa algunas noches en la enfermería. Empieza a verse afectado por la demencia. Sin embargo, esto no durará más de media hora. Mayo. El paciente se ha calmado, pero aún le falta el sueño. Sin embargo, habla de sombras y figuras que aparecen a veces por la noche cuando no duerme. Junio. Los delirios ansiosos son mucho más recurrentes. Duerme muy poco. Algo parece haber despertado viejos recuerdos dolorosos. El soldado White no se atreve a hablar de ello, pero parece reconocer la figura que le acecha en las pesadillas. 13 years is a long time to live haunted. The ghost is weak, fragile. But strong enough to stick around. What a way to live. Any idea who this ghost might be? You may know a soldier by his trail of dead. Could be anyone. Are those your records? Yes. Perhaps someday they may help someone. Son registros de pacientes. Investiga la presencia de encuentros registros en la armería. Tenemos que subir. No sé cómo. Storeroom. Locked. Caída de objetos.
Que no sé cómo subir, tío. Encuentra el registro en la armería. Ha ofrecido de acuerdo con los términos de su tratamiento superior a un hombre llamado Feliz a partir de dados sobre Dios del rey de la gloria. Vale, esto es el tío, lo hemos dicho antes. Archivos, informes, estos documentos transportados desde Newden están ahora bajo llave en la armería. Para acceder, ven a verme. Capitán Pennington. Vale. Train band records are upstairs from the armory. Good to know. All right. Where's the armory? ¿Y por qué no puedo hablar con este? Sergio, ¿qué tal? Es raro el juego, tío. A ver, es un Metroidvania curiosote. Es un Metroidvania que mezcla componentes roguelite. Entonces, hostia, no sabría. Son mecánicas que nunca yo nunca había visto en un Metroidvania, tío. De jugabilidad bien. Es raro de cojones. A nivel artístico, para mi gusto, está demasiado cargado de colorines. Hostia, no sabría decir todo, tío. Hay una demo, creo. Prueba la demo y a ver si lo entiendes. A mí, conforme lo he ido entendiendo, me ha gustado. Pero, hostia. Había demo en el Steam Fest, no sé si seguirá. Storeroom. Locked. Tengo que abrir esto. Este sí, este está muy bien, Sergio. Pero no sé cómo conseguir la llave esta. Me extraña. Porque supuestamente esto... Según esto tengo que hablar con el capitán. Y el capitán no quiere hablar conmigo. Bueno, luego hacemos. Vamos a hacer la misión principal a ver qué pasa. A ver si luego podemos hablar con el capitán. Ya hemos subido, Rey. Ya hemos subido, espera. Este guapo. Una señorita llamada Flora Bot se ha unido a la compañía para luchar contra los monstruos. Usa toda la ayuda que pueda. Cuanto más firme, mejor. La señorita Abbott, habiendo demostrado que su mano es más firme que la de cualquier hombre, disparando a un dedal en un poste desde 200 pasos, queda contratada para la milicia. Aquellos que se quejen entre ellos pueden irse al infierno. No sé si viste ayer el Ultros. Lo voy a subir hoy a las 4 de la tarde al canal. Pero mira a ver si hay... te digo, no sé si puedes mirar. Mira, te digo un momento, a ver si hay demo todavía. A mí me acabó gustando, el Ultros. Tienes demo, tienes una demo, prueba la demo.
mí me acabó gustando. O sea, de hecho lo voy a seguir jugando, vamos. La mejor enfermera que uno puede ser, nacida para el oficio, tiene un valor incalculable. No sé cómo les iría a los enfermos y heridos sin ella. Tampoco sé cómo le iría a ella sin los enfermos y heridos. La mañana de ayer tomé 12 hombres y cabalgué desde Petbone en busca de un agregado de la milicia de Plymouth, que llegaba tarde después de una misión de patrulla de 3 días. A mediodía de viaje hacia el norte nos encontramos con sus restos. Solo había un superviviente. Mientras relataba los detalles de la emboscada india a la que se enfrentó su destacamento, quedé impresionado por la fortaleza de este joven soldado raso. Andrew White es un soldado prometedor y endiablemente robusto, y se unirá a la milicia de Massachusetts bajo mi mando. También seré recompensado por su valentía. Será. A metal trinket to mark a life of sacrifice. I bet he'd rather be sleep bag. At least he made it home. Aye. And he didn't. I'll talk to Andrew. Might perk him up a bit. En caso de problemas y conflictos con este informe, corrija cualquier orden del registro. La señora Lepres es una mujer de más alto valor, combativa y capaz. Al fuerte le va bien con su presencia, le iría mejor sin ella. A pesar de todas sus capacidades, se carece de lo más básico: lealtad. Vaya. This requires a key. Vale. Esto es la hostia, esto. Sebastián Prince ha sido ascendido y servirá como mi teniente. La ceremonia fue sencilla pero alegre. La esposa de Prince, impresionante a pesar de su reciente pérdida. Me aseguro que su marido no decepcionará bien. No decepcionará. Bien, necesito un oficial fuerte para organizar la cuarentena que vendrá. Puede que yo le caiga bien a Cotton Peabody, pero él no me cae bien a mí. Mientras haga su trabajo y mantenga la nariz limpia y la boca cerrada, no tendrá problemas, pero desconfío en su naturaleza y lo vigilaré. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, también. Should have had your breakfast, friend. Anyway, greetings. I'm Antea Duarte. This here is Red McWraith. We're Banishers. Now, who are you and what do you want? Hostia, vaya pinta. Who are you? No tiene pinta de que pueda hablar. This isn't gonna be easy, is it? You chose to manifest. Why is that? Are you looking for help? Are you the ghost haunting Andrew White? Is that a yes or a no? Mute ghosts take forever. This is pointless. We're hunting in the dark with no light and no spoor. First, you have to find out what's keeping him from speaking. Andrew won't be much help. But if our friend here can't tell us what he wants, maybe he can show us. Revelar los astros espectrales. Do you want us to follow you? I think he wants us to follow him. He left stains. Clever. I'll keep an eye out so we don't lose them. This way. I'm reminded of one of my first cases. The ghost was mute because the person haunted refused to talk.
So this one is mute because of Andrew. I don't know. Maybe. ¿Se pide el rastro aquí? What? Vamos más para abajo, a ver. The Sí, ghost está. has something to show us. Qué juegazo, tío. Qué pasada. Here, we can go on. The ghost haunting Andrew seems weak. Drawing out the torture the better to enjoy it? Or holding itself back, afraid to feed too much? If mine had been so kind, maybe I'd have slept night. I'm jealous. Don't be. These ones are the worst. Years withering, decades even. It's an awful way to go. I can help. Call on me. Away with you! Our friend the ghost could have shown us a safer route. Or he's just playing with us. Our new friend is waiting for us. Spectral writing on the wall. See for yourself. Llave de jugadores de la mansión de Blitz. Vale. Nunca te culpo, amigo mío. Our ghost does not seek revenge. That makes things easier. Debes acatar. Joshua Gouge, gone too soon. What's it going to say? Joshua Gouge outstayed his welcome. He wants us to follow him. El fantasma mudo del espíritu se manifiesta como el rostro superiormente desfigurado y parece incapaz de hablar más que con sus meros gruñidos. Este fantasma transmite una extraña sensación de bondad y seguridad. El fantasma de Joshua Gouge quiere que Andrew Boyd deje atrás el pasado.
this for you. Joven termita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No, algo no he hecho bien. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? This way. Uno de OnlyFans. De persona. Try this on. Josh, El escenario está muy guay. Este juego está muy bien, tío. O sea, este juego es una puta pasada. Brothers in arms, perhaps. You never feel as close to a mate as when you fight by his side. You fight for the man beside you, not for money, not for a king, for your mate. you have friends from the war. First I've heard of them. They lost contact. Maybe when this is over, I'll look them up. Most young men are taught to dream of war. And when they get there, they dream of home. They're not busy fighting and dying, that's... Get lost, won't you? Swarming specters. Force them to appear with the right words of power. Nokuhei! I can... Careful. They mean business now. There's more of them. Dios, estimado tú. Look to me. Spectre heading for that corpse. Away with you! Qué hostias me ha dado tú.
This isn't over yet. No se ven todavía, no hay más. Aquí. There's a tough one. Hostia, se me ha parecido. Once more, we're feeding. Hijos de puta, ¿cuántos hay aquí? Leave it to me. I'm not gonna stay down. Ya quedan pocos. Hostia, esto es súper. ¿Cuántos vienen aquí tú? Watch out. Spectre possession. Mierda. Mierda. Vete el puto perro. Pon. Hostia, que me doy. Ahora ya. Standing by. Bueno, se ha costado un poco de esta. Sefi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos peleado bien. Ya vi ayer luego el vídeo y me quedé, nada más coger el segundo salto. Hay una piedra, coges un globo, una cabeza, te hinchas, subes por un huequecito y hay una piedra gigante que tienes que desplazar. Entonces me sorprendió verte pasar por al lado, la verdad. Ahí no sabía que había que pasar por al lado, no me quedó claro. Ahí es donde me quedé. No sé si lo visualizas. The stain is fading. Pero bueno, probaré. No hubo otra forma, no hay otra forma, ¿eh? O sea que no sabía que se podía pasar por el... no sé, lo vi un poco raro. ¿Dónde está el tío? Aquí. He's leading us somewhere.
Hala, a tu casa. Coño, estoy aquí. Me dispara los cojones, me he pegado. Bloody mongrel. Ah, pero esto ya he estado yo. Esto ya lo he hecho. Hay que repetirlo. ¿Dónde nos manda por aquí abajo? A ver. De ayer me pareció muy raro, pero al final me acabó gustando, el Ultros. No me gusta el nivel artístico, es demasiado gótico, demasiado cargado. I feel an echo ringing, like a hum. Shite! To arms! To arms! They waylay us! The right flank! Hold them off! Josh! Behind you! Good jump! Blustering cold! Help me! Joshua! No! La vieja pistola pertenecía a Andrew. Este vínculo estaba impregnado con el sentido fantasma. Tras realizarse una resolución y romper el enlace del fantasma con el mundo, Antea consumirá automáticamente esencia. Bueno. Nice to meet you again, Joshua. You want us to help Andrew White give up his guilt and get on with his life. Am I right? We know you died fighting by his side. Is that why he feels guilty? Is this why you can't speak? Oh, I've been there. I'll do everything I can to help. If help we can. Es un Metroidvania con roguelite, es curioso. Only these two could talk to each other. Andrew needs to start talking. As long as he swallows his guilt, nothing will change. There's a wall between these two. Tienes una demo, ¿eh? Hay una demo para probarlo si quieres. El fantasma de Joseph quiere que su viejo camarada Andrew se perdone y siga adelante con su vida. Lo sube a las 4. And we must knock it down. I may be able to do that. Andrew failed to save his friend and blames himself for it. He shouldn't. Easier said than done. Shame is a queer bird. That shite doesn't wash off. None of this explains what binds the ghost here. Esto que veis rojo es una zona de... No sé si lo intentamos a ver. Es como un foso. Cada vez un enemigo más fuerte. Once more, shoot it. That corpse is gonna shoot. Move it, Red. I have another in sight.
verás tú. Watch out! Joder, me ha tirado con el clavo tú. Cabrón. You'll get it next time. Este es un dolor. ¿Quién es el que quieres proteger? Este. Hostia, tío, es fortote, ¿eh? ¿Ves? Conseguimos un punto élite sin fin. Ahora podemos volver a invocarlos. Si los de, me imagino que sale más gente más fuerte. Y si los destierras, pues ganas. Puntos de habilidad. Bueno, de habilidad no. Atributos. Vamos a desbloquear ese exclamación. Sí, esa es, perdón, se frito y herido. Sí, sí es. ¡Hostia puta! Esa es. Esa piedra. Madre Dios, Te inflas la cabeza. joder. Vale, gracias, tío. Esto es puro. Gracias por la solución. Hinchas la cabeza, subes por un huequito y a tu derecha queda una piedra gigante. Que la desplazas un poco además, porque me sorprendió verte pasar. Porque la desplazas un poco. Y dije, hostia, qué raro, tío. Venga, ya está tardando. Combina con un punto débil con el reflector de 15 puntos de destierro. No, Ubisoft no. Bueno, tampoco lo he pedido, ¿eh? Pero no, Ubisoft son para las mayores. No sé, tío, está todo el mundo. Bueno, todo el mundo no miento. Están jugando los grandes, con lo cual tiene que estar todo pagados. Porque todo el mundo dice que es una. Que no merece una chusta al juego, no lo sé. La verdad que lo podía haber probado, ¿eh? Porque hasta hace poco tenía el Ubisoft Plus. Entonces creo que lo podía haber pagado, o lo podía haber probado. No sé cómo entrar ahí.
Pero es que no le veo mucho sentido, tío, ir ahí con un barquito y... Entonces, además están todos los grandes. Bueno, o sea, que me da igual que estén todos los grandes, pero... Es cierto que hay mucha gente viéndoles jugar. Imagino que sea por la curiosidad. Yo es que probé una beta cerrada que estaba en inglés y era una puta mierda, hablando claro. Entonces, una close beta, pero... y no sé. Y entonces como... Es como... Es que tengo un montón. Entonces ayer nos enviaron ultros, que al final a mí me ha gustado. No sabría si recomendarlo, pero a mí me ha gustado. El de Inquisidor, que yo creo que lo pondremos esta noche, lo enseñaremos. Entonces... Did you bring your gardening tools? Sí. No? Moving on then. Salió el día... ¿Cuándo salió? 14, 13, 12, 8, no, el 8, ¿no? Lo tengo para Xbox. Gráficamente es un poco, que igual es porque es en Xbox. Pero vaya, por aquí no puedo pasar. Vale, por aquí no podemos pasar. Las reseñas son variadas en Steam, pero dicen que está basado en unos libros polacos tipo de Witcher. No sé. Probé un poco... Sí, un poquillo, la verdad que poco. Entonces tampoco sé decirte porque al final cuando los pruebo un poco me salto todos los diálogos y no, como me salté todos los diálogos y no te enteras de nada, claro. Yo creo que... Tío, no sé si hoy a la noche... Pues mira, a mí el correo que me mandaron me dijeron que 20-25 horas... Un jugador estándar, pero no. No porque... no. Mira, estas son las crónicas. Casos de presencia. Mira, por ejemplo, que veas. Vale, este está hecho. Aquí... En el bosque oscuro me faltan todavía estos casos de presencia. Y no sé, igual no hace falta hacerlos para acabar el juego. Pero estos son... Ya ves que son, pueden ser dos, tres personas involucradas que hay que investigar, con lo cual, a ver, no te lleva 2 horas, pero un ratito te lleva. En donde estoy, fíjate, me quedan 4. 4 y este que supuestamente lo acaba ahora. No, este es el que acaba ahora. Este está sin acabar todavía. Y no sé si hay más, no sé si hay más zonas. Es el sexto directo, creo. Y habrá sido una media de 3. 6 por 3. Una media de 3. Segundo que me llaman. Miguel Ángel, lo que te decía, sexto directo, yo creo una media de 3 horas habrán sido. Si no 4, 3, vamos a poner 3. Yo creo que más cerca, yo por lo menos más cerca de las 25 que de los 30, que de las 20. Y me iré a 30, yo creo. Luego todo depende
de lo que te apetezca explorar. Si te apetece conseguir todos estos puntitos... Vale, porque este es un mapa. Aquí tengo, pues hay puntos todavía sin explorar. Aquí supuestamente hay camino, con lo cual en algún momento esto se abrirá. Algo. Aquí abajo también hay... Cuando llegas a esta opción de aquí, la historia te lleva hasta aquí. Te dejan elegir dos caminos, la zona norte o la zona sur. Yo me he ido para el norte. Pues yo creo que 20-25 es corriendo mucho y saltándose muchas cosas. Y personalmente creo que no es un juego para saltarse nada, porque está muy bien. Me falta una figura del navegante, mierda. Vale. Porque los casos están súper chulos, tío. O sea, cómo te enfrenta el duelo que tiene, ¿no? Entre el personaje y el fantasma. Luego la decisión que tienes que tomar. Es un señor juego. Es que no me acuerdo de Vampir. Vampir era por barrios, ¿no? Creo. Me parece que era por barrios. Y los barrios tenían sus calles. Bueno, a ver, al final no hay barrios, porque esto es el fuerte Jericó, creo que era. Aquí estaba... Esto es una isla que hay para que no hay mucha hostia. Aquí me parece que es... Uno de estos estaba... el poblado de cazadores, pero ya ves lo que hay, tío, es que hay un montón de movidas, tío, ves, ahí está la actividad, mía, ves, estos son casos para poder hacer. Es pasillero también. Lo que pasa que ya, o sea, porque en las zonas verdes no puedes pasear, es esto, ¿vale? El mapeado es este, tú te vienes por esto, que es pasillero total, y luego ya aquí te das una vuelta. Exploras un poco. Pero... es más abierto que él, te diría. El Vampir. Y luego tiene un componente un poco Metroidvania, porque la chica aprende unas habilidades que te permiten ir por otros sitios. Well, first I fought my way across half the Highlands. Later I'd fight wherever my paymaster sent me. Bavaria, Bohemia, Austria. What's your war story then? We all have one. I took my men into a village, let them at the drink. You can imagine the rest. No, el juego está muy bien. But I didn't stop them neither. 'Tis hard to keep God in your heart while you walk through hell. But you know what never leaves? The smell. That sickening, coppery vapor rising as a man's life pulls beneath him. For all those brave young boys we send off in search of glory, that stink is their rude awakening. Easier to die with than live with, perhaps. Perhaps. Perhaps not. But come. Blood soaks away. Let's not dwell upon the past and men long gone. You're not like this, but we must speak of Joshua. Leave it be. In the past, where it belongs. Your past is very much present. Your friend Joshua has a message for you. He wants to take revenge. I know it. You're no wrong. He wants to give you freedom. He never blamed you. You blamed yourself. Why would he not seek revenge? He's due it. He doesn't see it that way. I shot him. I was trying to save him and I shot him. Hold on. How did this happen? We were skirmishing in the forest. Two Indian fellas bore down on Joshua,
dropped one, but the other had him cold. I was 20 yards away. I raised my musket, pulled the trigger. Bullet went straight through his skull. You took the medal though, didn't you? I can't look at it. Bastard and thin as Josh's face on it. I don't deserve no pewter medal. I don't deserve nothing at all. I don't deserve to live. I don't want to live. I want to die. Please. Please. Put me out of my misery. I am duty-bound to protect the living from the dead. Sometimes too from themselves. You can't see it now, but you can learn to live with this. Talk about it. Accept it. You'll come to the point where it stops defining your life and you can set about living in the time you have left. Sí, la hostia, las historias, tío. No. You survived. Now you must live. Joshua? Is that you? It cannot be. I saw you dead. It is, old friend. I've tried for the longest time to speak to you, but your guilt took my voice. You must live in peace. I have done it right. I shot you. I was sure my aim was good, but it was not. I shot you. It was an accident, Andrew. You tried to save me. You failed, but you may make amends. Until you give yourself peace, I cannot have mine. Save me, Andrew, save me. Give yourself peace and save me. Joshua, you have spoken. Andrew, you've heard. It's time to end the story. Perdonad, me habían llamado por teléfono. Bueno, tenemos que decidir si condenamos a este, que es lo que él quiere, mandamos este al infierno o lo ascendemos. La decisión es fácil. Bueno, fácil, yo la tengo clara. El problema es que sí. El tema es el resultado final. Depende de las decisiones que tomemos, ascenderemos a nuestra pareja o la reviviremos. Entonces, pero para revivirla hay que condenar gente. Pues que este me parece mal condenarlo, tío. Va a dar ascensión. Voy a hacer lo que me dicta mi corazón. Joshua Gouge, you've lingered in silence for too long. You can go. I can. Thank you. No, es decir, tengo curiosidad por saber qué pasa si revives a tu compañera. I'm sorry, my friend. I've carried the weight of your death. Porque ella realmente lo quiere. As far as I can. The debt, if any, No, no, es
Es que me jode. O sea, sinceramente, moralmente me jode. hay gente que... Ahora alguno que se me ha cargado, pero... You've done your duty and more. Farewell, old friend. Tengo curiosidad, pues, pero lo veré en internet. O si alguno jugáis el juego y revivís a la tía, ya lo veré. O me lo contáis. Tengo curiosidad por qué es lo que pasa. Porque ella realmente no quiere. Él sí. Entonces quiero saber... Realmente va contra sus principios como desterradores. El revivir a un muerto. Entonces es lo que me llama, pero bueno. I'm good for nothing after that. Thanks for your help. I'll not forget it. Por ahora creo que asciende. Just leave me alone, Chris. Por lo dicho, esto vamos a hacer la misión. Vamos a las minas. Creo que tengo que coger el funicular este de aquí, si no recuerdo mal. Ready for another ride? Circumstances aside, this is quite romantic. Swarming hordes of spectres aren't to your liking. They are if I'm with you. Not as romantic as you'd thought, eh? Maybe now's the time to ask you to marry me. Try it and I'll cut the rope. Don't just stand there. Move. La puntería a los cojones, tú. Aquí está antes. What a beautiful view. Every morning I wake to a better one. Are you trying to charm me, lady? I'll warn you. It should definitely work. Tenía un mapa de una cascada donde había un tesoro, pero no sé si es este, la verdad. Adivina, ¿sabes?
These body parts scream manifest my spectre. Venga, las hostias. Turn out and turn up! ¡Qué cabrón! Hostia. You need my help. Call on me. Hostia, como reparte el cabrón. Ask for help if you need it. Did we miss a few? Ah, eso ya te ha dolido más, cabrón. Watch out. Spectre possession. Vale, por lo menos. ¡Hostia! No me he dado cuenta de la vida, tú. ¡Qué cabrón, qué durete! No me he dado cuenta. Me he reventado. Una vela. Reveal yourself! Can I join in too? Joder, ¿y para qué usas? They brought more friends. They never learn, do they? Watch out. Spectre possession. ¿Dónde vas tú? This is getting serious. Algunos están dando bombas, o sea, lo hacemos ya. Ya no, pero casi. Don't let that spectre get caught. Vamos, cabrón. Hostia, esas bombas. ¿Qué coño tienes esas putas bombas? Me han reventado. Otra vez. ¿Sabes algún espectro por ahí? No demás que todos los cojones. I'm right here, you know. Hostia, qué tajos pega, tío.
¿Este cabrón es o qué? Es el de antes. Ya, dame. Ah, que explotan ellos. Son los bichos cuando los matas. Vale, vale. Espera, me cargo al perro. Esto no me meto, ¿no? No, te esquiva. Ahora, cojones. Ahora sí, ahora. Ha muerto ya, vale. Snap out of it. Joder, me ha costado. Vale, o sea, es que reventaban cada vez que matabas a uno de ellos. Something's here. ¿Y qué hay oculto aquí? O sea, que hay ahí arriba, por curiosidad. Me falta una estatua para abrir un cofre. Wasn't I always? Qué bien. Un mojón para ti. No hay nada. Más que materiales. Bueno. Menos de la piedra. ¿Qué se suele decir? I feel a draft. From the invisible. Aquí tiene que haber algo. Ahí está. Blocked. I hope there's another way in. Encuentra la entrada a las minas. Ahí. Pero... ¿y ahora, my friend? Again. Hugging all fun. ¿Y dónde va a estar la entrada a las minas? Ahí abajo.
Más protestantes. Esto es lo de la cascada. Pero no parece... Ah, vale. No, this isn't good. Anda, o sea que... Vale, de ahí arriba hay que ir. Vale, ahí, ¿cómo vamos de ahí arriba, my friend? Is it just me or? Ahora I sí. felt it too. Este sí es de aquí. Banishers. So you found your way. Sebastian, what are you doing here? Difficult though it be to walk these dark tunnels, I'll guide you as best I can. Thank you. When you're searching for the source of the wrath of the hordes of the dead, it's nice to bring a friend. I fear their anger justified. This place knows much tragedy. Tell us a little more about Helen. I'm not sure what more I can tell you. My wife is a strong woman. What you see is what you get. Every day I feel blessed to have a partner and best friend by my side. I had never expected her. When she came into my life, I came home to myself. Made me want to be a better man. Oh, I know the feeling. She gave me a handkerchief. I died clutching it. A symbol of our love. She was and is ever in my thoughts. She is my world, now until the end. Pennington did a great and terrible thing. Your death must feel like an outrage. I am a soldier. I took the shilling. Death is part of the bargain. One dies so many may live. I served the sick and the dying. When my time came, I was ready. But now, in the fort, there is no noble sacrifice. One dies, so all may also die. What shall we find down there? The rage of the Forsaken. They trusted him. He betrayed them. He abandoned them. I doubt they can be placated. We must press on. Stay close. Whenever you're ready. Lo que quiera, que tal, buenos días.
Pity. I was enjoying this wee promenade. Sí, es largo, sí. Pero está muy guay. Bueno, o sea, a mí me está gustando mucho. Oh, fantastic. I think you can get down from here. Everything all right? Let's just get this. Off we go then. Pennington ordered the barricades fast. I barely had time to bid him farewell. That must have been hard. A soldier is called to sacrifice. Easy as pie. I bet you can't cook. Me dice Newden, la pérdida del sentido del tiempo. A ver qué dice esto. Me da miedo leer mis páginas anteriores y darme cuenta de que solo he escrito balbuceos incoherentes durante meses. He intentado llevar la cuenta del tiempo anotando cuidadosamente cada día en un cuaderno aparte. Pero algunos días es como si ya no estuviera segura de haber anotado el día anterior, como si hubiera pasado demasiado tiempo desde que añadí una marca en el papel. Demasiadas veces en las últimas semanas me he encontrado junto a la orilla o el acantilado o el molino sin recordar cómo ni cuándo había ido allí. Y cuando pregunto a mi alrededor en qué día estamos, es como si nadie pudiera darme la respuesta correcta, o al menos la misma respuesta. Así es la maldición, siempre envenenando insidiosamente nuestras mentes. Creo que este es mi último intento de recordar lo que nos pasó a todos. Trabajar es lo único que me importa y me ayuda a pasar cada día. No debo olvidarme de trabajar. Mañana tiraré estas páginas como prometí hace tanto tiempo. No debo olvidar ir a la colina, donde el viento es más fuerte. Your funeral! The spirits of these soldiers were angry. Vamos a ver qué hay aquí. Those not taken by sickness or thirst died of despair. I'm sorry. As am I. Soon Pennington shall be too. Aquí no hay mapa. No, aquí no hay mapa, vale.
Y bueno, pues ponemos. Es lo mismo que esto, a ver. Sí, ¿no? Tiene la pinta. Sí. Ah, lo vas tú. Bueno, igual sí. These tunnels go surprisingly deep. In its heyday, it was quite the operation. You see this lift? It goes all the way down. Vale, hay algo. Car upon car rose to the surface, piled high with ore. What's over here? More tunnels blocked off. More death in the dark. Sense the ripple of a past conversation. I told Gray the tunnels were hellish hot. But Wilson says he can't do much about it. Keep feeding the furnace, says he, if you want your meager pay. That sounds nasty. You alright? Fancy working here with the furnaces running. The work men did here was meant to make New Eden rich. Did the miners abandon their work when sickness hit? They worked till they could work no more. Esto se va a tener que poder rotar. Bueno, pues debería. A ver qué hay aquí. Minero, vale. Vamos a ver qué vamos a ir por aquí. Bloqueado, nice. Stuck, damn it. There's a strong spectral presence down there. A lot of our down. What the hell was that? Uh-oh.
Shift your balance. Qué guapos los mineros, tío. On your toes, Scotsman. Esto es brutal, no, esto es brutal. Asoma la cabeza. ¡Hostia! Feo. Shift your balance. This isn't working. Qué guapo. Nice of you to join us, Sebastian. Care to explain what the hell we just heard? I can't. What now? I say we push past the blockade. Follow me, please. Vamos a explorar esto de aquí arriba antes. Que aquí algo vamos a encontrar seguro. Querida mía, carta de un minero. Te escribo directamente porque tu madre me dijo que te pusiste triste al oír mis últimas noticias. Va todo bien, estamos encerrados por nuestra seguridad, para que la enfermedad no se propague. Tenemos enfermeras que nos atienden y los hombres de la milicia nos traen comida, agua y otros suministros. Pronto todo esto terminará y volveré a casa. Iremos a pescar al río, jugaremos con Dooley. Te enseñaré a disparar. Ese será nuestro pequeño secreto. Ayuda a tu madre en casa y en el mercado. Cuida de tu hermano, reza y mantente fuerte. Te veré pronto. Padre que te quiere mucho. Oh, qué bonito. Así que aquí está. Something wicked is tied to Pero this. yo creo que me falta uno, tío. Me falta uno de cada uno. Me cago en la leche. En el otro cofre también me falta uno. Para saber dónde está. Recuento de pólvora. Nueva llegada, vale. Oh, el que faltaba. Nice. Enough powder to kill us all. Enough powder to kill you, you mean? Aye. Enough powder to kill me too. Vale, ya podemos volver. Para abrir el cofre ese. Un segundo, vamos a volver. No, desvinculación. Este. Unclean spirit, leave now. Vale.
corazón valiente. A ver, ¿qué hace esto? Daño de destierro 210. El destierro consume 50 puntos espirituales para infligir 100% más de daño. Me quedo con mi rifle. What's this? A makeshift checkpoint. The halfway mark. Are they expecting to face a regiment? In a way. I knew the dying would try to keep them from infecting the rest. Charming. Can't blame a man for wanting to make it home alive. Nada debe salir de las minas excepto el informe escrito del teniente Price. Lista de puntos de control. Teniente Price, me decepcionas, soldado. La gente de fuera espera tus palabras de consuelo desde dentro de las minas. No puedes leer tus informes más recientes. Nos enfrentamos a una crisis formidable y cada uno debe desempeñar un papel en la prevención de la propaganda de la enfermedad. Si no lo hacen, debes persuadirlos. Ahí se comporta un líder. Después de que esta carta llegue a tus manos, amurallaré las minas. La cuarentena se mantendrá y tú debes aguantar también, hijo. Recuerda tu enfrentamiento, tu entrenamiento. Cuando esto termine, espero darte la bienvenida a ti y a todos los que os has salvado. Recompensarte por tu valor. Es la última línea de defensa, Sebastián. Sé valiente, sé fuerte. Mantente firme. Why would Pennington cut off the food? He decided we weren't worth saving. Damn him to hell for it. Reason enough for a Spectre to rage. Press on. The living quarters are ahead, if you insist. Get back up! Blasted pest! Ya está. Pues espera, vamos a explorar un poco más la mina. Tiene pinta de que haya más cosas, ¿no? Vamos a esperar estos dos túneles. Silence and the campfire. Just what Dr. Duarte ordered. Vale. Es un campamento, perfecto. Ni tan mal. Vamos a descansar, vamos a ver si podemos mejorar algo.
Serpiente negro, a ver. Tiene más fuerza, menos vitalidad, o sea que es menor. Daño de disparo al cuerpo del rifle aumenta en un 100%. No, me gusta más el otro. Ahí debe ser que es la entrada. So pena de una severa reprimenda, ¿vale? Harsh rules, Sebastian. Yours? I regret the necessity. You said you were a bystander, yet you wrote reports to Pennington? I hoped if he knew what was happening, he'd do something. Vamos, que puede mejorar cosas. Solo esto, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos para poder dar aquí? Vale, el otro no puedo. Perfecto. Seguimos. Tenemos este también para inspeccionar y ya continuamos. We play games as we wait to die. Creo que ya está todo. This miner was shot. Was there a mutiny? There was. We failed. Why did you not mention this before? My heartfelt apologies. I suppose the memory was just too painful. What is that? This is no ordinary spectre, that's for sure. Perhaps in our pain, screaming to be free, we made chains. More importantly, how do we break them? I see a weak link. Red, I see a weakness. Let me show you. Espera, espera, que ya voy. Whatever's down here
doctor heading for that corpse. Watch your step. Too soft. Get in his face. Pay attention. Ride it out. Vale, ¿quién tenemos por aquí tocando los cojones? Vale, este. Watch out. Spectre position. Red, look at this. What's that mark mean? I've seen it in books. Necromancy. Corpse raising, spirit control, that kind of thing. Have you heard of a ghost able to raise the dead and control them? I thought they were myths. Perhaps I was wrong. But we do our work. Come on, let's break these chains. Moribundos deben morir solos. Oh. They told us to stay put for a few days, and we listened. When days turned to weeks, we made do. Now food's running low, and they've bolted the doors. We must act now, before it's too late. Tanta leche para esto. Los que ataquen a la milicia o las enfermeras serán aislados y pasarán hambre.
Cualquier miliciano o enfermero que enferme debe incorporarse a la cuarentena. Cubierta de sangre y muy dañada, joder. A saber qué cortaría con eso. Anoche tuve que amputar el brazo a un minero, ¿ves? Le dispararon durante el ataque al puesto de control. Su vida no corría peligro, pero estaba perdiendo demasiada sangre. Y Sara y yo no podíamos tener la hemorragia. Ninguno de los dos estábamos entrenados para amputar, pero yo era la mayor, así que lo hice yo. Y el sonido de la sierra en el hueso del pobre hombre mientras gritaba como un demonio resonará siempre en mi alma, aunque viva hasta los 90 años. Perdí mucha sangre y Sara se dio la vuelta y vomitó en el suelo, pero yo no podía parar. Ya estaba a mitad del hueso y seguí serrando hasta que terminé. Pensé que eso lo salvaría, pero enfermó. Murió. Se llamaba Gerard. O Gerard Jarro, tal vez. No importa ahora. No he visto a Sara desde entonces. Me duele la barriga, pero la tensión, espero. Y no. Por nada peor. Joder. Qué putas locuras se hacían antes. Aquí hay algo, no sé qué, pero hay algo. Red, come look. I love doing that. Aquí nos enfrentaremos, macho. Don't fret. We're coming for you. This creature, I don't think we're ready to face it. Turn back. Why? I don't know. I thought maybe it should me. See you, whatever is down there. Hay que haber algo aquí para girar eso. Mi amor atrapado en la montaña. He oído que la comida es mala, así que he embalado este pan y le robaré a Terrance. Quise seguro de que te llegue. Debe ser aterrador estar solo en la oscuridad con los enfermos y moribundos. Sé que los cuidas bien, pero por favor piensa en ti. Piensa en nosotras cuando por fin reabran las minas. Quiero verte salir. Los últimos informes de base están prisa. El capitán Pennington se han leído al público y ha sido conmovedor. Alivia mi alma saber que todo va bien, pero muy duro que sea, el capitán se preocupa. Estoy seguro de que no se detendrá hasta aquí nada para salvar a tantos como pueda. Estoy orgulloso de ti. Cada día rezo para que el capitán anuncie tu inminente regreso. Pennington thought everything was fine. Really? He lied. He manipulated them all. He must face justice. We want proof. What more do you need? The captain must pay. Spectral stains block the mechanism. Envuelve rápidamente el cuerpo en tela hasta que no quede piel visible. Cubrir la boca y nariz para evitar los vapores. Entrar el cuerpo en el fondo de la cueva y sellar la tumba con piedras para evitar el miasma y contener el hedor. Vamos a encontrar ahí abajo. Vamos a ver qué tenemos por aquí.
Why were these galleries walled up? I don't know. The walls were there when we got here, as if our predecessors had a reason for blocking it up. Hay alguna forma de girar esto. Aquí. Something's nearby. Where is it? Vale, hemos librado el mecanismo. Es un juegazo, tío. Es un juegazo. Y eso irá ahí. Cualquiera que intente salir será batido a tiros. No, eran mis mandos. He cogido otro mando y va bien. A ver, el combate no es... pero suficiente. O sea, para lo que ofrece... Vale, creo que lo tengo. Crasear no. Pero en alguna pantalla de esa, irme para abajo y traspasar suelo, sí. Bueno, miento. Una vez creo que tuve que reiniciarlo. Porque digamos que le di al botón para volver al último punto a la última bombona y se quedó ahí. ¿Y esto para qué lo hemos hecho? ¿Con qué fin? ¿Subir aquí solo? Tiene mucho sentido, ¿no? Yo estoy jugando en PC, ¿eh? Vale, ya sé a dónde hay que ir.
Sí, me extraña, no he metido ningún parche en... Yo pensaba que habría metido un parche, algún parche en PC, pero no. Salió el 12, ¿no? Así cuando salió. Voy a echar cable aquí, cuerda, que nos vendrá bien. Porque ahora seguramente lo que haya que hacer es llevar esto. Aquí. Vale, y ahora, my friend. ¿Qué nos hemos dejado? ¿Mm? Joder, me lo vas a dar la mierda. Hispano, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, tío. Muy bien. Ah, pues no. Disfrutando de este juegarral, que es una auténtica pasada. ¿Y ahora dónde hay que ir, tío? ¿Nos hemos dejado de bajar algo? No. No tengo ni idea. Algo nos hemos dejado. Algo nos hemos dejado en algún lado. Qué raro, tío. Hostia, pues yo juraría que hemos ido limpiando. A ver. Muy bueno. El juego es muy bueno. El juego es buenísimo, tío. Y además es largo.
Una sacada de... Pero por ahí hemos subido y no hemos ido a ningún lado, ¿no? Nos está diciendo dónde ir, pero... Me extraña. Me extraña que me dejó algo, tío. Pues estoy de la carreta. Hostia, no sé seguir, tío. ¿Esto aquí? Vamos a empujar hasta el fondo, a ver. Ah, joder. Qué escondido, cabrones. Ya, yo creo que ya hemos hecho todo paso a paso. ¿Te gustó Vampir, hispano? The want of a ghost may resonate here. ¿Juegas a Vampir? Lay down your weapon, prospector, and stand away. I'll not say it twice. No lo jugaste. Hear me. Bueno. I'm not your Es de los mismos, Obey de the order. Don't Know. Put the pickaxe down. Es un juego que tiene mucha carga argumental. La narrativa es muy buena. La historia es cojonuda. Y de hecho hay mucho para leer. Hay muchos diálogos y He'll bury us all. He meaning Pennington, right? las decisiones que tomemos tienen repercusión. Igual que en Vampir. Y el juego está muy bien, pero muy bien. Vale, aquí. Pues Vampir es un poco antiguo, pero recomendado, ¿eh? Bueno, a mí me gustó. Creo que ya está. Bien, Dante, bien. Vamos bien. No nos podemos quejar. Aquí no hay nada. Y ahí tampoco. Este es muy bueno. Think you could take on a ghost? Stop that spectre before it possesses the corpse. Get back up. Mierda, llego tarde. Lo ha poseído. Shoot the light. Sebastian, what is this place? It's nothing. It's only... The people were angry. And for good reason. Rebel camp.
Qué raro. Se escribe con Y. Sí, sí, está. Mira, este es. Te lo pongo. Este es. Es antiguo, ¿eh? Pero por venir de toda la colonia, Pris nos ha encerrado. Hemos pasado la tarde organizando las raciones en función de la mayor necesidad. ¿Quién tiene más posibilidades de vivir? Hemos contado 36 pacientes, 7 soldados, 3 enfermeras. Seguro que puedo despedirme de mi vida si no me involucro, así que aquí estoy. Ya he hecho de menos el sol. 8 de junio. Pris ha mantenido a los moribundos alejados del resto y nos ha prohibido ver cómo estaban. Podíamos oírlos en lo profundo de las minas. Ahora están callados. Llevan un tiempo en silencio. Es difícil luchar contra los más oscos, pero Dios está con nosotros y teníamos comida suficiente para un poco más de tiempo. Saldremos de esta. Los que no estamos enfermos. 15 de junio. La mayor parte de la semana vigilo la entrada. Ha habido una pelea. Un niño enfermo le rompió los dientes a la enfermera Jolly. 2 milicianos lo mataron en el acto. Los anónimos se caldean. Los mineros que aún pueden trabajar han dejado sus herramientas. Los hornos están fríos, pero los hombres hierven. Roban y los castigamos. Please, vela por nosotros. Repartiremos la mayor parte de las raciones para que podamos hacer mejor nuestro trabajo. Los hombres hambrientos y moribundos hacen cosas desesperadas. Seguro que vendrá por nosotros. Pues juégalo. Juégalo, pues está guay. Hombre, es antiguo, pero está guay. Este es como ese, pero una evolución. Lo que pasa es que el vampiro eres un doctor, época londinense, que eres un vampiro, entonces tienes ahí, luchas ahí entre convertirte en vampiro o ser siguiendo un humano. Y este tiene otra historia. Pero también tiene doble cara. Han venido a una carnicería, 9 hombres enviados a aislamiento. Holly ha empezado a toser, así que Pris también la ha aislado. Ya no dejamos la barricada en la entrada. Pris pasa incontables horas encorvado sobre sus informes escribiendo y reescribiendo. No me siento bien, siento la piel caliente, me arden los pulmones, mi sangre parece plomiza. Rezo para que sea polvo y la oscuridad. Deseo ver el sol una vez más antes de morir. An echo whispering to me. They change the guard when they bring the food. The old ones scarper while the new ones are still busy with the victuals. While they have their hands full, we take them. Llegará el día. Llegará el día que eso tenemos que pegar un tiro de algún lado. De aquí. De aquí. Pero dibujado a mano del puesto de control de la milicia con planes de sabotaje. Weapons, sabotage plans. Just how bad was the revolt? Not as bad as Pennington burying us all alive. That's no answer. Pues sí que hay mapas dibujados a mano que señalaban la presencia de milicianos en la mina. Capitán Pennington, señor, pronto llegará la catástrofe. Siguiendo su consejo he tomado las medidas más estrictas contra la enfermedad. Han fracasado, señor. Ahora creo que la enfermedad no es natural. Incluso con el viento completo aparecen nuevos casos. Mis últimos hombres no aguantarán mucho más. Nos falta comida, agua, velas, aceite. Pronto tendremos que ir de rodillas buscando migajas en la oscuridad. He escondido algunas galletas y agua. En 2 días comeré y me escabullí de las zonas de los vivos para llegar a la entrada cerrada. Golpearé la barricada. 2 golpes, luego 3, luego 2. Ahí estaré. Esté allí, por favor, please. All right, Sebastian, fess up. What's going on? What matters is that Pennington must pay. There is nothing else.
Pues hasta ahora parece que el príncipe era un cabrón, pero... Distribución galleta, vale. Pero ahora veremos What's this? A black market shopping list. Can't be. We had few rations. Many starved. Sebastian Priest. In the mine, you were to tend to the sick. Instead, you afflicted them. What? No. This is a heinous lie. I gave my life for it. You turned into a tyrant until revolt emerged among the exhausted survivors. They must have gone mad down in the dark. Their rage found a target in me, the captain's man. I died innocent. I died a hero. You lied to yourself, to your men, to us. You lied to your wife. Why did you really come back? I didn't. I never did that. It's not me. It's all a lie. I love Helen with all my heart. Penance must be. You must make Pennington pay for his crimes. You'll not get away with this, Sebastian. Come back here, you coward! I don't think he's coming back. Vamos a ver qué pasa con este tío. Path is clear. We go deeper. I can't believe Sebastian lied to us all. To Helen. Is this why the creature is angry? That would be. Perhaps. Sebastian wants Pennington to be punished at all costs, and I'm not sure why. Still impressive. Christ, where are we now? Miners. Left to die in sickness and starvation. Helen was right. This was an atrocity. But she blamed the wrong man. Carta de prisioneros. Que nuestras
palabras a quien quiera leerlas, porque alguien tiene que contar la verdad de lo que ocurrió aquí en Fort Jericho, Nueva Inglaterra, en el año 1688. He robado pluma y papel a un guardia de la que ahora es mi prisión, y con ellos hablaré. Me llamo Hazel Uchuch, nací en Scarborough, Inglaterra, en el invierno de 1677. Mis padres eran comerciantes, yo tenía 3 hermanos y mi vida era muy corriente hasta que con solo 19 años partí hacia las colonias. Puse mi esperanza en el Nuevo Mundo. Llegué a New Eden en la primavera de 1687 y encontré trabajo como costurera, lechera y doncella. Como tenía experiencia en el cuidado de enfermos, me ofrecí voluntaria cuando en el invierno siguiente la caravana partió hacia Fort Jericho para hacer frente a una epidemia. El teniente Price aceptó de inmediato. La enfermedad afectó primero a los hombres que minaban en la montaña bajo el fuerte. El teniente Price los hizo emparedar por orden del capitán Pennington, supuestamente para evitar la propagación de la enfermedad, y luego se emparedó con ellos para cuidarlos como él quería. No le importan, solo le importa la medalla que le espera. He visto el verdadero Sebastián Price y es cruel. Este valiente héroe tapió a hombres vivos. Pocos se atreven a hablar de su inhumanidad. Si alguna vez salgo de aquí, lo haré, aunque sea la primera y la única. Tengo frío y hambre, creo que moriré aquí olvidada, pero esta es mi voz escrita para que un día se sepa la verdad. Sebastián Price puede arder en el infierno por lo que hizo. Joder, vaya figura, ¿no? Vale. Coño, si me he dejado... ¿Y eso cómo entró ahí, tío? Y joder, es que me he dejado ese poste. Bueno, lo vamos a ver, si lo podemos coger de alguna forma. Tengo que ir ahí. Ay, si lo cogemos tampoco pasa nada, pero... A lot of men were locked in here. Left to the pit when you're restrained by the fear of falling. Creo que aquí tiene que estar, ¿no? Sí, aquí está. Ahí está, ahí está. Esto nos da salud o fuerza o... Nos sube algo de atributos. Puntos espirituales. Muy bien. Echamos una cuerda. Eso va muy abajo, ¿no? No, hostia, demasiado abajo diría yo. A ver. Vale, ahí tenemos... Y en algún lado habrá... Para romper eso, vale.
Vale, eso es ahí abajo. Vamos a explorar un poco esto. Mira, ahí se ve. Ahí hay que disparar, yo creo. Vale, para romper la cadena. The sight of them makes me wonder if their resistance was even worth it in the end. You're standing amidst their bodies with nothing but silence for your answer. What do you think? Ni tan mal, oiga. Hala, vámonos. Vale, vamos a continuar, pero vamos a bajar por la cuerda que nos encontramos ahí abajo. Espera. Un cofre ahí. Hala, pues por el puente hemos bajado. That body. These must be Sebastian's remains. Curious. The priest said he was the last to die. Said he shot himself when hope ran out. But someone stove this fella's head in with a pike. This was no romantic suicide. This was bloody murder. Plus, there's no ghost tie. Look, the mark from before. No ghost tie. So why did he not pale and become a spectre like the rest? Sebastian told Helen a story. His prominent chest wound was part of it. But it's a fiction. He spun her a lie. I'm starting to doubt the lieutenant's ghost. I think it's an effigy of Sebastian sent to get close to Helen. Maybe even to Pennington. Not a spectre. Something more elaborate. But what? And why?
Travesti su amado esposo. Helen es manipulada por una poderosa entidad. Bueno. Sebastian is a doll, stuffed with stolen memory, made by whatever lurks down here. It's leeching Helen's essence. We must tell her. Whatever about Helen. First we need to find the doll maker. Me jodas. No sé qué es lo que hay abajo, pero está de mala hostia. Y ahora, my friend. Bajar. Y toda la pinta, ¿no? Hostia, bueno, te va a hacerlo tú. No puede ser, volver. Cuenta 10, escondida en las minas. Pues para abajo, tío. Te vas a ir para arriba. Vas a ir bajando, a ver. Pero aquí nada de sensación, ¿no? De que se fuera por aquí. Me acabo de perder. He perdido. Lo que hacer es seguir bajando. Se me otra vez 100 por aquí. Algunos hemos dejado fijo. Joder. Y tanto que nos hemos dejado todo el camino a la derecha. Hostia, qué ciego estoy. Vamos, Mandullón.
Un segundo que me llaman. Pero la gente me ha llevado. Second deer. Lost in the dark. And one by one they died. We'll soon be out. Together. Aye. I suppose. De ahí. Bueno, parece que hay más cosas, ¿no? Vamos para abajo. I know the stink is long since gone, but I swear I smell it anyway. Estas velas no se gastan, ¿eh?
again saw the sun. The thought scares you. Aye. Joder. Hostia, no sé qué es lo que hay abajo, pero... We're getting close. If you need a rest, this place is as good as any. They left me here to rot. They'll not have me. A ver si podemos subir algo. No vamos a subir nada, tú no me jodas. Y de esto... No, no puedo... Ah, pues nada. Did you bring your gardening tools? No? Moving on then. Esto pues por aquí no puedo pasar todavía. Imagino que esa habilidad nos dará cuando matemos a la aberración esta. Sea lo que sea esto. ¿De coño? Si por ahí no puedo subir. What? These chains, an echo, I think. I sense the vivid echo of a ghost's memory. What are you? You? No. No. Whatever skulks down here, Pennington's presence gives it life. That woman he jailed. Could this be all her? Her anger that binds it all.
If that lass has enough rancour to outweigh the pain of scores of miners buried alive, she went through a lot. Another ghost channeling the wrath of lesser spectres. Can't be a coincidence. Ahora sí, ahora ver tortas. Can you see it? Sí, yo sí debía hacer comida. Venga, cuídate. Y dale al vampir. Y si no a este, que está muy chulo. What happens if we do? You're Deborah, right? Pennington had you arrested and clapped you in chains. Looked away, forgotten, down in the dark. Lift the heavy chains from her, free me. If we do, will you talk with us? No chit-chat, eh? Here it comes. So close. Her last strike weakened the chains. Free her! Call on me, Red. Overhead! The roof is crumbling. Down there. The chains are coming undone. This is your chance. Where did you go? I'll free you once I've taken care of them.
¿Qué te parece? ¿Qué lo vas a probar? Xbox. Give me a sign. Hurry! No sé qué has hecho. Está muy guapo el juego, tío. Joder, ahora. Vale, estamos aquí, ahí estamos. I can see the weakness. It's coming after anything standing in its way. Eso, cojones. Call on me, Red. Venga, queda uno. I can see the weaker links. Joder, con las putas piedras. Ya no le he dado. Come at me, I'll beat you all.
Joder, la primera, vaya folla. Oh, mierda, joder. Tenía cargado. De puta. Time for my soul. ¿Dónde está? Time for me to shine. No sé cuál es la siguiente. No la veo. No tengo poderes, a ver si consigo poderes con la tía. Joder. Hijo de puta, tú. ¿Dónde está la siguiente? Cabrón. Pero ya está. Ah, nos queda una. Hostia, mira, porque nos vamos, coño. Algo sí. Hostia, que justo. Ya está. Qué guapo, tío. Vale, selfie. Qué juegazo, tío. Qué juegazo. It's over. Go in peace. No peace, no pardon, naught but darkness and decay. No. All this must stop and you must stop it. Dark decay and the maddest words of the worst of men. Whose words? Pennington's? The worst of men. When the maddening silence becomes the darkest night, the faintest voice is welcome as the dawn. Deborah. I've had enough minds for a lifetime. La entidad bajo las minas es una marioneta resentida con el capitán. Can we go now?
Uy, me gusta este tío. Esto se puede mejorar. Sí, pero no tengo. ¿Qué otras cosas nos han dado? Un anillo, ¿no? Puede ser. Broche, pulsera, pulsera. Bonito, este. Vale. Abandono las minas. Venga, vámonos. Qué pasada, tío. Qué juegazo, macho. What was that thing? A puppeteer. Every dead thing we've met was controlled by its anguish. Sebastian especially. The miners were wronged, but the woman Pennington locked up is at the root of it all. So what now? Helen's grip on power was already fragile when we found out that her husband was a spy. Is Pennington any more trustworthy? He let everyone suffer so he wouldn't have to face his own cruelty. But eventually, we'll get to take sides. This ivy's well rooted in the invisible. Right? And therefore impossible to comb out. ¿Cuándo nos va a dar la vida para quitar la enredadera esta, tío? Qué pasada juego, tío. Y lo está jugando el tato. Vamos con la mierda del Skull and Bones. Y con el Helldivers. Madre mía. What is it? The rush after the fight. It'll pass. It's Sebastian, isn't it? You know I'm me, right? That I'm no puppet. Aye. Do you, though? Aye. My head may say different, but I know it in my heart. Mira que podría haber funcionado el ascensor desde el principio, ¿eh? Nos ahorrábamos un paseo.
fresh air. At last. You did well down there, young man. Thank you, Master. Aquí son dos ascensores, tú. Venga, no, luego a la tarde me toca trabajar un poco, que también tengo que levantar un poco el país. A la noche no sé si el Inquisidor o seguiremos con el de ayer. Luego a las 4 subiré Ultros. Venga, que vayan el burro. Stay exactly where you are. What do you hope to gain? I'll bring back a little discipline for a start. Chaval, ahora a ver qué hago. A quién juzgo, a quién reviento, a quién... This is mutiny. It is justice. Justice long denied. Wait! Thought you'd been killed in the mines. Jim Blow lie dead in the mines. Neither one more word nor a move from you. The mines are cleansed of their madness, which is more than I can say for this room. We banished the thing in a pit. Truly, it's gone. Aye, the puppeteer is no more. The siege is lifted. Get excited. You're still up to your neck in shite. You've still to answer for what you did, and what you did not. I do not answer to civilians, nor to mutineers. You will answer to the dead. Once a woman in chains cried out and you did not listen. This is why you're cursed. Confess. Your future and the future of many depends on it. I'll confess there is no future. I'll confess I led us here to make our final stand. And we still stand. To that I'll confess, and claim the credit. We fall one by one. Then we weep, we rage, but we stay loyal and true. Even the widows must stay true. Guilt eats you from the inside. You knew you should have braved the mines. You couldn't bring yourself to do it. I choose to die in the light. There is nothing in the pit but darkness. There's more to this. An older guilt. A deeper fear. Captain, why did you send Sebastian Priest down the mine? I knew quarantine would be trying. A competent commander was required to keep order, keep them alive long enough to recover. I chose my lieutenant. I erred. He was not competent. All died. Your husband was no hero, Mrs. Priest. You murdered him and now you take his honor too. Another nail in your well-earned coffin, Captain. So, Helen, thing is... Not now. She's not ready. We return with answers to find you in full mutiny. Why now, Helen? Sebastian returned, disturbed. I thought he'd left you dead in the mines. Your mission had failed. I could no longer wait. You may be to blame for the tragedy in the mines, Pennington, or you may not. But the puppeteer wanted you dead. Some years back, you accused a local woman of witchcraft. You locked her up. The puppeteer was quite angry about that. At last the die stopped rolling and my number has come up. I'll tell it now.
I'll tell it all. When you slandered her, you knew there'd be a witch hunt. Why'd you do it? There was no slander. It was true. She was corrupt. She was evil. And she was a school teacher. Someone had to think of the children. It's horse shit, but he seems to believe it. We're getting closer to the truth. You clapped her in irons and threw her in jail. You took her humanity. You recognized her in the puppeteer, didn't you? I'm sorry. Puppeteer? That's what was in the mines, wasn't it? And you knew, didn't you? How long? For how long have you known? What I know and you do not would fill a library. Helen is misguided. Under Sebastian's malign influence, she will remain so. Yet Pennington is little better. Which way do you lean? Joder. Hostia, no sé qué elegir, tío. Qué coñazo. No, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Chaval. Though you and your pistol mean well, Mrs. Priest, you do not understand the power that guides you. Do what you must, and face the consequences. Cast the die. I will. Va, chaval. Nos sacrificamos. You failed, Captain. As an officer, as a man. You brought a curse upon the people of New Eden. No. The fort needs a leader without blood on her hands. I'll do it. I'll place the blame where it belongs. ¿Qué tal, no? ¿Todo bien? ¿Qué juegazo tú? ¿Estás jugando este? How Marif, how Gunjo. Vaya juegazo tú. Life to the living. Death to the dead. When there's a man seen and done too much, as a soldier, a leader, a father. Down with tyranny. Justice prevails. If we are to survive, there is much to do, and survive we shall. For the record, beyond that door, Captain Pennington was tried and executed for his crimes. We did what was needed. The story you tell is up to you.
Looks like the nightmare's curse is lifted here. Job done. Enough, John. I'll not listen to another moment of your ranting. 'Tis no rant, woman. Pennington's backbone is gone, and we're all suffering. The captain's a war hero. Have respect. Respect. Ellen Priest sets out into the wilds in search of our salvation. Venga, vamos a descansar. A ver qué pasa. De verdad, chicos, qué juegazo. You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. This region is doomed. I know it in my bones. There's no shortage of suffering around here. Pennington saw to that when he left Deborah to rot. I know that we're together, and it makes us strong, but I'm still wary. I suffer, and somebody in New Eden is to blame. Aye. Or everybody. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were a part of me. I understand her anger. I feel her rage and can't help but relate to it. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. You thought by becoming a banisher, you'd overcome your anger and fear. I thought at least I'd gain control. I'm a big bad banisher. I fear no ghost. But this whole ordeal has shaken me to the core. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister, Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Did you go looking for her? Was she near him? It's not beyond the realm of possibility. It's so far beyond the realm of possibility you wouldn't believe it. No, she wasn't there. But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? Dreams can be vivid. It can be difficult to separate them from reality. I was awake, Red. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. Death has already torn us apart. I hate this is where we are. I hate that I'll have to say goodbye. But for now, I'll do everything in my power to catch you. This is how we win. Thank you for being the kindest soul I've ever met. Thank you for being the bravest. Atrapar. La tía puede alterar la estructura del velo alrededor de un objetivo y contenerle. Al ser eficaz contra la hiedra trituradora, la red puede destruir los pocos aspectos escondidos en sus brotes. El combate en teoría puede atrapar a sus enemigos en una red de
bacteria, causando poco daño. Alcanzar un objetivo efectuado por atrapar reduce la duración del efecto del tejido. La manifestación de atrapar se ha desbloqueado tras el consumo de la esencia del poderoso vínculo del avatar vengativo de una pesadilla. Vale. ¿Y cuáles son? Hostia, tiene un huevo de... Los impactos del... Pues ya tenemos la última habilidad. Bueno, vamos a la mina a quitar esas cosas que había y a ver qué encontramos. Chaval, qué juegazo. No me cansé de decirlo. Lo que no entiendo es por qué no está el viaje rápido disponible. Tendré que descansar. Ve a los alados. Ceridian? What do you mean, Ceridian? Ceridian, what's wrong? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. You understand that? But it's a bird. It's Ceridian, by way of the invisible, speaking through the crow. But it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. Vamos a ver qué tenemos por aquí para hacer. Bueno, no me vas a ir. O sea, nos va a llevar directamente a la isla sí o sí. No hay otros cojones. Sí. A la isla sí o sí. Can you feel it? I have goosebumps. The veil is tearing at the seam. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. La tía puede atrapar el centro de una hiedra trepadora para frenar su avance. Esto hará que las briznas ocultas dentro de sus brotes se revelen durante un corto periodo. Puede destruir todas las briznas antes de que se libere el centro para deshacerse de la hiedra trepadora. ¿Y ahora? Ah, vale. Nice. Vamos un segundo. We can get to that ivy from the other side.
Vale, de otro lado, vale. The incarnate is hidden away here. Stains bar the path. Esto es de vacío ese, pero no sé por qué no puedo abrirlo. Ah, tenemos que ir a esto igual o qué. Ángel, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días. Muy bien, muy bien. Disfrutando mucho el juego este, tío. Es una pasada. Aquí ya hemos llegado. Venga, para otro lado. Salió el 12, creo. Banishers. Muy bueno. Pero muy bueno. Something's nearby. Atrápate, probablemente sonidos en una red. What is lurking here? Time to work, Banisher. En tiempos extraños. Algún día pronto te pediré que encuentres a un hombre inconsciente en la costa. Ya lo pedí. Quizás vuelva a hacerlo. Serán tiempos extraños, querida mía. Debes estar preparada. Esto es cuando empezamos nosotros. Tiempos de tristeza y dolor durante el transcurso de extraños soles y lunas en el cielo. Días congelados en el aire misterioso y frío de un largo invierno. Repeticiones de eventos que ya viviste. Un sentimiento desagradable de tiempo suspendido. Días y semanas eternos. No me atrevería a decir que sé cómo o por qué sucederá esto. Hay tantos misterios que exceden mis conocimientos para bien, supongo. Cuando lleguen esos tiempos, estate lista otra vez. El desequilibrio será tan grande que hasta los monstruos podrán volver desde un futuro al que ya te enfrentaste. Y será nuestra tarea recuperar el equilibrio otra vez. We can get to that ivy from the other side. The wards have weakened. Ceridian's power wanes. ¿Y por qué no podemos? What? Ah, vale, que es aquí, joder.
Ese sí. Y a ver la otra si me da tiempo. También, vale. Y esto en teoría nos llevará al campamento. Vale, sí. Más o menos. Vale. Vamos a ir buscando por aquí. Tiene que haber otra enredadera. Joder, ahí mismo estaba, vale. Pero no sé cuál es. ¿Qué coño está? Ah, joder. Vale. Ahora, hostia. Más lejos una polla escondido. Trust me, you don't Ahora want sí the que tenemos garden. acceso al campamento. Vale, perfecto. Ahora vámonos. Vamos a buscar a la bruja. Nobody's home. I can feel it. Who there? Where could they be? Qué bueno lo de la magia. No sé dónde ir, tío. Y aún tenemos aquí otra enredadera. ¿Dónde tengo la manifestación? No.
If I bruise the bud so the spectres inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. No le he dado, ¿eh? What? Aquí hay otro. Ahí la parió. Mal. A ver si he fallado uno. Vale, pues ya está. Joder. A ver que la parió. Su puta madre. If I bruise the bud so the spectres inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Así, ¿no? Así, coño. ¿Y qué hemos hecho con esto? Oh, mira, se ha abierto algo. ¿Pero podemos bajar? Crows. They flock to that great tree up there. Alfa de los cuervos. Tiene pinta de que ahí se está liando parda. Vale, ya está. The Banishers are here. Already? How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. Uy, está jodida la señora. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me.
right, old moss head, as ever. Ha sido el capitán, puede ser. Hemos desterrado. Hace un reloj, ¿no? Time for peace. I forgive you, old man. Me habéis quemado, tú. Almost there. Soldiers, bring me your head. Está el cabrón, ¿eh? You'll get it next time. Soldiers in charge! Time is on my side!
I'm right here, you know. Ya está. Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. But what about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. She took me in when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be. For now. Bueno, luego veremos a qué hacemos. Y lo otro que era... Pues no sé qué era el otro. Aquí.
gusta la idea. No, queda mucho todavía, joder. Yo creo que queda mucho juego. Descansa en el refugio de la isla. Creo que queda mucho juego. Por lo menos mapa hay. Venga, vamos a descansar ahí. Yo creo que lo dejaremos, que me toca hacer comidas, tú. I'm tired of all this death. Want to talk about it? I will do. O sea, esto que hemos abierto antes, ¿qué es? Esto parece un río congelado. Estas. Nice. Si vamos a esa raíz. ¿Dónde puede ser esa raíz? No, aquí no. No, por aquí. Pero esto... Red espectral. No tienes la manifestación requerida. ¿What? Aquí está el refugio. No sé eso de la red espectral, vamos a ver si lo pillo. Pensaba que tenía todas las habilidades desbloqueadas. Ah, no, es esto, vale. Vale, es la movida esa. Es una especie de niebla, puerta invisible que no me deja pasar. What will become of Seeker now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. If she has regrets, she must tame them. Grief knows no rulebook. I remember Aoife's wake. Friends and neighbours came from miles around, and we stood and watched over for a day and a night. There was food and drink, song and dance. We honoured and rejoiced in the life she'd led.
short as it was. I did not have a wake when my father died. Not my mother, not Blair or Anik. But we were running from our enemies and barely had time to bury them. It was as if their deaths hadn't happened. What if I cannot hold a wake for you? You saw Seeker. Wake or not, loss needs to be felt and lived and done. As long as my body is free of the nightmare, that is all that matters. I'll be all right. Aye, you'll be all right. What about me? What about me when you are truly gone? Who am I without you? I never wanted to know. When I woke in that cave, I felt like I'd lost everything. I feel like I lost everything. I'm still here. For now. And I'm so afraid when you won't be anymore. I'm afraid too. Afraid to leave you behind. Afraid to journey on. I had such plans. We'd live such wonders together. Just... I wanted more time. So did I. But we are together now. One last great adventure. Aye. That's something. I miss the warmth of your skin. So much. And I yours. But are we sure about what we're doing? Are you sure this is what you want? We made an agreement. Are you having second thoughts? I don't know. Maybe. Ceridian's death has changed things for you. Aye. More so Seeker's grief. I could have you back. I long for it. It pains me. Should we reconsider? It may not be too late to change our minds. But you must promise me, Red, whatever we decide, we stick to it. We cannot change our minds again. I swear it, my love. This is it. Qué fuerte, tío. ¿Qué elegimos, tío? Pero fácilmente abandonar pacíficamente este mundo una vez que recupere su cuerpo de la iglesia. Ayudar a tener volver a la vida una vez que recupere su cuerpo. Para cumplir su predador. Es que es un dilema, tío. Va a hacer estrangulamiento este. Tengo curiosidad por ver el otro final, lo que queda. Lo veré, espero que alguien... Banishers will remain. Porque no voy a jugarlo otra vez. Bueno, es un juego de 10 horas, pero... Banishers. To the end. Aye, mother. To the end. Pero es un juegazo, tío. Es un juegazo. Es un juegazo. Backed by the Banishers, Helen Priest dethroned Captain Pennington. Dark truths were unearthed. Some secrets remain buried. The survivors must now set aside old sins and build themselves lives worth living. But can Helen Priest lead them into the future, chained as she is to her past? Bueno, vamos aquí, que todo hacer comida. Mañana seguimos. Promesa final. Se afirma tu juramento. Se manifiesta
Registrado nuevos casos de presencia en Eden. Abre el mapa para ver su ubicación. Chaval. Ve a los arados. ¿Dónde está esto? La parte de abajo. Pero pues que tenemos, pero las tenemos, fíjate. Mira casos que hay. Casos para investigar. Ay, chaval, qué locura. Ahí también hay más casos para casos disponibles. Bueno, esto es tremendo. Bueno, pues seguiremos. Más tengo curiosidad, tío, porque están guays los casos. Como los dilemas morales en los que te sitúa. Gente, pues nada, voy a hacer algo comida. Mañana a la noche no sé si conseguiremos si hago no sé ultros o voy a probar el de Inquisidor. A la tarde nada. Y mañana seguiremos con este. Mañana después de currar un poquito le seguiremos dando, que está muy guapo el modo. Venga, gracias por estar y como siempre, que aproveche. Adiós. ¿Os puedo dejar con alguien?